Buenos días. Esperamos unos minutitos, por favor, para iniciar. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Jessica Ábalos, soy abogada de Mon Group Perú. El día de hoy vamos a exponer cómo iniciar operaciones en Perú. Después de esta exposición, procederemos con las ruedas de preguntas, de consultas, si tienen alguna inquietud. Constituir una empresa en Perú. Perú ofrece un entorno atractivo para los emprendedores con un mercado en crecimiento y una economía dinámica. Si están considerando en constituir una empresa en Perú, esta presentación les guiará a través del proceso paso a paso, proporcionándoles información valiosa sobre los requisitos legales, los tipos de sociedades, las obligaciones tributarias, entre otros. ¿Por qué invertir en Perú? Perú se destaca como un destino atractivo para inversiones extranjeras, gracias a sus potencialidades y ventajas competitivas, que lo caracteriza como un país resiliente, país facilitador de oportunidades, país con gran biodiversidad. Actualmente Perú es líder en crecimiento económico para el 2024 y 2025. Ubicación estratégica en el centro de Sudamérica como puerta de acceso a la cuenca del Pacífico. El Perú hoy en día también está en pleno desarrollo lo que es el puerto de Chancay, y que Perú se convierte en el centro económico y comercial del Pacífico Sur en Latam. Formas societarias. Voy a hacer un resumen explícito y sobre todo
los tipos de sociedades en la cual muchos empresarios vienen a constituir. Las tres principales vienen a ser las sociedades anónimas cerradas y la sociedad comercial de responsabilidad limitada. La ley que la rige es la 26887, Ley General de Sociedades. Las tres tienen como mínimo 2 a más accionistas en una sociedad anónima. En la sociedad anónima cerrada y la SRL son de 2 a 20 socios. En las tres, la responsabilidad son limitadas. En la sociedad anónima, tiene como órganos de la sociedad a la junta de accionistas, al directorio y al gerente general. En la sociedad anónima y la SRL igual tienen como junta de accionistas y el gerente general. En la sociedad anónima tiene como es opcional el cargo de directorio. Pueden como no pueden tener. Después también hay una empresa individual de responsabilidad limitada, pero esta tiene su propia ley. Es la 21621, en la cual es un solo dueño, recae en una persona natural. También su responsabilidad es limitada y tiene como órganos al titular, al gerente. Y tiene como capital social el efectivo y los activos. Pasos para constituir una sociedad. En primer lugar, lo que debemos es elaborar una minuta. ¿Qué es una minuta? La minuta viene a ser el borrador de la escritura pública que se realiza en la notaría, en la cual debe de contener al menos la denominación o razón social de la empresa, en la que nos mencionan que no es inscribible la sociedad que adopte una denominación completa o abreviada, o una razón social igual a la de otra preexistente en el índice de registros públicos. Por ello, se requiere realizar una reserva de preferencia registral. ¿Qué es la reserva de preferencia registral? Salvaguarda y o reserva una denominación a razón social durante el proceso de la constitución de una persona jurídica o de modificación de su estatuto. El plazo de esta vigencia de la reserva es de 30 días naturales. Este procedimiento se realiza ante los registros públicos. ¿Qué pasa con la denominación social? En muchos países pueden haber, por ejemplo, una denominación social, pero diferentes números de registros de identificación tributaria. En el Perú no es así. El Perú, por eso existe esta reserva preferencial en la cual, por ejemplo, ¿no? Mon Group. Yo tengo que hacer una reserva ante registros públicos y si hay un MON parecido o similar a la que yo quiero registrar, el registrador me lo va a observar. Entonces, y si los observa, hay que tener que hacer otra escritura pública de aclaración para poder me salga inscrito para que no sea coincidente o sea igual a una de las que ya están registradas. Es por eso que es muy importante este punto para hacer la reserva de preferencia registral. Ahora nos vamos con respecto a los socios. Los socios pueden ser personas naturales o jurídicas, pueden ser nacionales o extranjeras. Y acá me detengo un poco porque muchos empresarios nos hacen las consultas que si es necesario tener a un peruano para constituir una empresa. Y eso no es correcto. O sea, una persona natural, una persona jurídica, nacional o extranjera, pueden constituir fácilmente una empresa en Perú. Ahora, la duración de una constitución puede ser determinado o indeterminado, pero en la práctica el plazo de duración es indeterminado. El objeto social, este punto también es importante. Debe de estar indicado obviamente en el estatuto y de acuerdo al reglamento de registros nos menciona que no se inscribirá el pacto social ni sus modificaciones cuando el objeto social o parte del mismo contengan expresiones genéricas que no lo identifiquen inequívocamente. Por ejemplo, yo consigno que mi objeto principal es la comercialización, compra-venta de bienes muebles. Si yo lo consigno de esa manera, nuevamente el registrador me lo va a observar. Tiene que ser mucho más específico. Por ejemplo, yo puedo poner objeto principal es la comercialización, compra y venta de línea blanca.
¿no? Entonces, tiene que ser mucho más específico ese objeto social. En cuanto al capital social, el aporte del capital puede ser en efectivo o en bienes. Los bienes pueden ser muebles e inmuebles. El monto de capital social tiene que ser expresado en moneda nacional, que viene a ser los soles. Y si el capital se aporta en moneda extranjera, su conversión a moneda nacional debe de hacerse al tipo de cambio publicado en el Diario Oficial del Peruano. Ahora bien, ¿cuánto es el monto mínimo y máximo? La Ley General de Sociedades no me dan un monto mínimo y máximo. Solamente precisa que debe de pagarse un mínimo del 25%. Es decir, suscribo el 100% y pago el 25% como mínimo. Ahora, también preguntan, ¿y qué pasa con ese 75% restante del capital? La ley no me menciona, no hay fecha límite para hacer ese pago, ¿no? Pero, por ejemplo, si hay que hacer un aumento de capital, previamente se tiene que pagar ese 75% restante del capital inicial y después hacer el aumento de capital. Si bien es cierto, la ley no me menciona un monto mínimo ni máximo, perdón, hay casos especiales en la que sí se exige, por ejemplo, en empresas que se dedican a ser contratistas mineras. Ahí sí se exige, al momento de inscribirse, que el monto del capital suscrito y pagado al 100% es de 100 UITs, que aproximadamente son unos 5.500 soles y en dólares es de 137.333 dólares. Otro caso especial es la empresa que se dedican a la intermediación laboral. Este monto de capital suscrito y pagado es de 45 UIT, que aproximadamente es 231.750 soles y en dólares es 61.800 aproximadamente, ¿no? Ahora vamos con los órganos de la sociedad. Ya les comenté inicialmente que viene a ser la Junta General de Accionistas, el directorio en una sociedad anónima cerrada es opcional, en una SACSI es obligatoria, y en lo que es el gerente general. Pasamos con el gerente, que es la Junta General de Accionistas. ¿Quiénes son o quiénes conforman la Junta General de Accionistas? Bueno, son conformados por todos los socios y viene a ser el órgano supremo de la sociedad. El directorio es el órgano colegiado elegido por la Junta General de Accionistas. El número de directores no puede ser menos de 3. El cargo de director es personal y ahí sí recae solo sobre personas naturales, que también pueden ser nacionales o extranjeros. De acuerdo al decreto legislativo 1422, el directorio debe de sesionar y evaluar si las estrategias y estructuras tributarias de la compañía son fiscalmente adecuadas y lícitas, para lo cual deberá verificarse que no se encuentren en un supuesto de elusión fiscal. La facultad es indelegable. Los miembros del directorio son responsables solidarios en caso de que se determine la elusión tributaria. Ahora, el gerente general puede ser una persona natural o jurídica. La ley no prohíbe, ojo, que el gerente general puede ser un extranjero con pasaporte. Aquí me detengo un poco porque si bien es cierto, la ley no te prohíbe que el gerente general o el representante legal sea un extranjero, pero sí la administración tributaria exige que este gerente general sea un nacional o un extranjero con carnet de extranjería, ¿no? Esto para que lo tengan en consideración. Ahora, este gerente general asume toda la responsabilidad civil, administrativa e inclusive hasta la penal. Ahora, el segundo punto es la escritura pública ante la notaría. Ya hemos realizado la estructura, la minuta o la estructura de la escritura pública y ahora nos vamos a la notaría. ¿Qué me exige el notario para yo inscribir mi empresa? Es la minuta, que viene a ser el borrador de la escritura pública. Esta minuta debe estar firmada, obviamente, por los socios y por un abogado colegiado. Se adjuntan los documentos de identidad de los socios, esa reserva de nombre, que es muy importante, el voucher de pago, ¿ya?
Y ahora, a partir de enero del 2019, hay que adjuntar un formulario de declaración de beneficiario final. ¿Quién es ese beneficiario final? Es aquella persona natural que directamente o indirectamente posee como mínimo el 10% de participación del capital de la empresa a constituirse. Si los socios de la empresa a constituirse son personas jurídicas, se tendrá que abrir la malla accionariada hasta llegar a aquella persona natural que posee como mínimo el 10% de participación del capital de la empresa a constituirse. Este formulario, si los socios son extranjeros, tiene que venir legalizado por notario y apostillado. Eso es lo que exige el notario. Ahora, trámites ante registros públicos. Es el ente que inscribe las empresas, las modificaciones, los otorgamientos de poderes, que se le llama SUNART también, ¿no? O sea, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Este trámite de registros es realizado por el notario. Las escrituras que se firman, el notario presenta unas copias que se llaman partes notariales. Hoy en día se presenta a través de la plataforma TSIP SUNAR, que lo hacen a través de la web. Una vez inscrita, la empresa SUNAR envía al notario un correo electrónico donde le manda los enlaces para la visualización de los asientos de inscripción y la anotación de inscripción. Ya tenemos el segundo procedimiento. O sea, ya tenemos la minuta, lo presentamos a la notaría hace la escritura pública, se eleva a registros públicos, esta se inscribe y una vez con eso vamos a inscribirnos al registro único de contribuyente que viene a ser el RUC, la identificación tributaria. ¿No? Después, cuando uno va a hacer este trámite ante la SUNAT, ¿qué se solicita? Solicita la ficha RUC, como ya les dije, es la identificación tributaria, y también se solicita la clave SOR que viene a ser el acceso a la plataforma. El siguiente paso viene a ser las aperturas de las cuentas corrientes bancarias. Una vez inscrita la sociedad en los registros públicos y activa ante la SUNAT, porque ya tengo mi ficha RUC, se procede a aperturar las cuentas corrientes. En Perú no es tan difícil las aperturas de las cuentas corrientes, ¿no? Estas cuentas siempre es en moneda nacional y opcionalmente es en dólares, ¿no? Y los requisitos pueden variar según el banco. Algunos bancos siempre exigen la escritura pública, que aquí el notario lo llama testimonio, copia, la copia literal que viene a ser la inscripción, un extracto de lo inscrito en registros públicos, la ficha RUC, copia de la ficha RUC, y bueno, y el monto en la cual uno quiere aperturar las cuentas. Ahora, plazos para constituir una sociedad. En cuanto al plazo para constituir una sociedad en Perú, dependerá de la nacionalidad de los socios fundadores. Por ejemplo, si los socios fundadores son nacionales, la empresa puede estar inscrita en 15 días hábiles aproximadamente. Si los socios fundadores son extranjeros, la empresa puede estar inscrita en 30 a 40 días hábiles aproximadamente. ¿En razón a qué? Bueno, si los accionistas son personas jurídicas, debe inscribir previamente en el registro de personas jurídicas, sección personas jurídicas extranjeras, los poderes de la empresa, así como los demás requisitos exigidos por ley. ¿Qué te pide adicionalmente a ese poder? Te pide las escrituras públicas de la Constitución donde tienen inscrita la empresa y en su país de origen, certificados de vigencia de existencia de la empresa, los certificados del representante legal y declaraciones juradas, que eso se realiza para poder inscribir la empresa en esta sección. Si el socio fundador es una persona natural y no puede viajar a Perú para firmar la escritura pública de constitución de sociedad, deberá de enviar un poder por escritura pública. Este documento debe de ser inscrito en los registros de personas naturales. ¿No? Todos los documentos que vienen del extranjero tienen que venir legalizados y apostillados.
Creación de sucursales en el Perú. En este punto vamos a ver cómo constituir una sucursal en el Perú de una sociedad extranjera, porque puede ser también de una sociedad nacional. O sea, yo puedo tener una sucursal, creo una empresa en Perú, en Lima, perdón, y puedo tener una sucursal en Tacna o puedo tener una sucursal en Iquitos. Pero en este caso vamos a hablar acerca de las sucursales de las sociedades extranjeras. Tiene las siguientes características. Carece de personería jurídica independiente de su principal. Está dotada también de representante legal. Goza de autonomía de gestión en actividades que la matriz le asigna, como por ejemplo está conformado los poderes que otorga a sus representantes, ¿no? Se establece en el Perú por escritura pública, inscrito en el registro de personas jurídicas que debe contener al menos, el certificado de vigencia de la empresa. Nuevamente se repite los requisitos de los socios fundadores cuando son personas jurídicas. Certificado de vigencia de poder de representante legal, escritura pública de constitución de sociedad, el acuerdo de establecer una sucursal en el Perú. Ahora, este acuerdo es, eh, se realiza en el país de origen un acuerdo de junta en la cual se mencione que van a constituir una sucursal en el Perú, entre otros documentos, ¿no? Que se solicita para poder inscribir una sucursal en el Perú. También todos estos documentos tienen que venir apostillados. Este punto es importante porque vamos a hacer una diferencia entre una filial y una sucursal, o una nueva empresa y una sucursal, ¿no? Una nueva empresa o una filial tiene una personería jurídica. En una sucursal, esta carece de personería jurídica. La filial responde por sus obligaciones con su patrimonio. En cambio, la sucursal, la sociedad principal, responde por las obligaciones de la sucursal. En el caso de presentarse en licitaciones con el Estado, esta forma societaria no es la recomendada. ¿Por qué? Porque no tiene la experiencia, porque recién se está iniciando. En una sucursal se recomienda en caso de presentarse a licitaciones con el Estado. Ahora bien, acá vemos una filial versus una sucursal. En caso de las sucursales, hay dos motivos por los cuales nosotros no recomendamos la constitución de la misma. ¿Por qué? Primero, es que los beneficios del convenio de doble imposición no se les aplica. Y el segundo, que se tiene que pagar el 5% del impuesto a la renta sobre los dividendos que obtenga la misma. Ahora, eh, en, hace un momento les comenté que no era recomendable el momento de presentarse en una licitación la constitución de una nueva empresa. Pero hay una figura que es muy importante, que aquí se los voy a mencionar, que es el tema del consorcio. Constituir una empresa no va a poder tener la experiencia que se requiere para licitar con el Estado, pero aquí podría constituir un consorcio con otra empresa para que de esta manera esta última pueda acreditar la experiencia del postor. En otras palabras, constituyo una empresa nueva, me consorcio con una empresa que tiene experiencia y conformo un consorcio. Que también puede se dar el caso en que la filial se consorcia con la empresa madre, con la empresa extranjera y se consorcia. Ahora voy a hacer un resumen pequeño de lo que hemos estado conversando, ¿ya? En la cual hay aspectos legales, como por ejemplo la minuta de la Constitución, la escritura pública y la inscripción en registros públicos. Hay un aspecto tributario que viene a ser solicitar el RUC ante la SUNAT, la compra y legalización de libros legales. Los libros contables son hoy en día electrónicos. Una vez inscrita la empresa, ¿no? Activa, ya tiene la ficha RUC, todo, hay que pagar impuestos, hay que tener una contabilidad, hay que hacer declaraciones tributarias. Y en el aspecto laboral, hay que incorporar a los trabajadores en la planilla. Después, aspecto bancario,
¿no? Es la apertura de la cuenta corriente en soles y es opcional las cuentas en dólares. Hay un aspecto municipal que vienen a ser las licencias municipal de funcionamiento, que eso se solicita en cada municipio. Y los avisos publicitarios que también son opcionales. Otro aspecto especial viene a ser los trámites especiales dependiendo del tipo de negocio o giro que se va a dedicar la empresa, ¿no? Como por ejemplo un permiso ante Digesa, ante Digemit, Minedu, ¿no? Y un aspecto complementario es aquí el registro de la marca comercial en Indecopi, que sí es importante registrarla, y las empresas que van a licitar con el Estado pueden inscribirse en el Registro Nacional de Proveedores y también aquellas empresas que van a ver el rubro de la minería, que es la inscripción del registro de empresas contratistas mineras. Bueno, eso es un resumen de cómo constituir una empresa en Perú. Si pueden y tienen algunas consultas, me la hacen saber a través del chat. Eh, Me hacen una consulta. Para extender la elecciones de otorgar poder correspondiente. Acá hay una consulta que me hace Igor. Igor me dice, pues, se dedica a servicios de informática. Para extranjeros, ¿hay obligación de otorgar poder correspondiente a persona peruana o se puede manejar la empresa solamente por los dueños extranjeros? ¿Hay algunos requisitos específicos para postular empresas de informática y desarrollo de software en Perú? Igor, eh, no hay prohibición, como inicialmente mencionamos, no hay prohibición que los dueños sean extranjeros. No necesitas de un peruano para constituir tu empresa. Ahora, el, los socios extranjeros pueden ser socios fundadores, claro, claro que pueden ser socios fundadores. Obviamente entregando un poder, por ejemplo, el poder se te otorga a ti mismo, a Igor, con pasaporte, número tal, porque nosotros aquí en Perú los extranjeros debemos identificarlos con pasaporte. Entonces, se te otorga a ti mismo, por más que seas, por ejemplo, representante legal de tu empresa, te otorgas a ti mismo el poder y toda esa documentación debidamente legalizada ante el notario, postillada, se manda a registros públicos a la sección de personas jurídicas extranjeras, se inscribe ese poder y cuando tú decidas, o cuando ya esté inscrito, tú decidas venir a Perú, se va a la notaría, obviamente con tu pasaporte, con ingreso, un permiso especial para firmar contratos que te va a exigir el notario. Es una formalidad, no es muy engorrosa, y puedes firmar tú mismo esa escritura pública, sin necesidad de terceros. ¿Ok? Pero sí, el representante legal, si bien es cierto, la ley no te prohíbe, por ejemplo, tú, Igor, puedes ser con pasaporte, puedes ser gerente general, sí lo puedes hacer, pero para efectos tributarios, al momento de sacar el RUC, sí te va a exigir la administración tributaria, como casi en todos los países sudamericanos, te va a exigir que ese representante legal sea un peruano o un extranjero con carnet de extranjería. Nosotros lo que hacemos es eh, nombrar al gerente general. Por ejemplo, en tu caso yo podría nombrarte a ti como gerente general y adicionalmente nombrar a dos personas, en este caso, miembros del estudio, que nosotros vamos a suplir en caso tú no estés. Como por ejemplo, poder sacar la ficha RUC, aperturar las cuentas y ciertos requisitos que se pueden inicialmente ir otorgando a este apoderado, ¿no? No sé si con eso absuelvo tu consulta. Eh, sí, nosotros vamos a enviar la presentación. Hay unos correos de seguimiento para poder mandarles la presentación y cualquier consulta también a disposición. Marco pregunta, ¿vamos a constituir una empresa que brindará el servicio de consultoría médico pediátrica en el pueblo? Será dos socios. ¿Qué convendría constituir? Una CRL, una SAG en el aspecto tributario. Ok.
Nosotros lo que recomendamos son las sociedades anónimas cerradas sin directorio. Está bien, dos socias, eh, no sé si serán personas naturales o jurídicas, las dos no hay ningún tipo de problemas. En cuanto al régimen tributario, es igual para todas las empresas. En el caso, servicio de consultoría, es consultoría médico-pediatra. Ok. Si no trabajaremos con minería, disculpe la pregunta. Ok. Igor me sigue preguntando sobre el capital mínimo. Igor, no hay un capital mínimo ni máximo, ¿ya? O sea, yo puedo constituir mi empresa con $1, pero, pero para efectos del banco, sí exige que el capital mínimo sea $800 y su equivalente en soles, que aproximadamente son como 2.000 soles y $800. Ahora, si bien es cierto, la ley no te prohíbe un monto mínimo ni máximo, siempre se recomienda que los empresarios hagan un flujo de caja, por lo menos de 6 meses, que les permita trabajar. En el caso tuyo, que es de la minería, al momento de que tú te inscribas o te pidan, por ejemplo, toda tu documentación, comercialmente no se ve bien si es que tú, por ejemplo, mandes o que tengas un capital de $1.000, ¿no? Entonces, por eso les digo que es necesario que ustedes hagan un flujo de caja y sobre eso pagar o enterar hasta un 25%. O sea, si yo pongo $10.000, suscribo 100 y pago el 25%, que viene a ser $2.500. ¿No? Ahora, hay que ver bien caso a caso eh, el tema de la minería, ¿no? Porque hay registros como consultores mineros que sí exigen un capital mínimo que son las 100 UITs. Las empresas de transporte terrestre internacional, el capital estaría conformado por una. Sí, en el ministerio, María José hace una consulta sobre las empresas de transporte terrestre internacional. Sí, ahí hay ciertos requisitos especiales para poder inscribirse a las empresas de transporte. Eso se tiene que inscribir en el Ministerio de Transporte y Comunicación. Y aquí, lamentablemente, el reglamento se habla, es específico y es muy especial, porque acá sí se requiere que haya un nacional con el 51% de participación, pues caso a caso, ¿no? ¿Por qué recomendamos una SAC y no una SRL, Marco? Porque en las sociedades anónimas cerradas, eh, las sociedades anónimas, como la misma palabra dice, son socios, o sea, se saben los socios fundadores, pero no se saben los demás socios, ¿ok? Las transferencias de acciones son contratos privados. No requieres inscribirlo en registros públicos, solamente son contratos privados, pero sí la ley me obliga a que esa documentación sí lo inscriba o lo plasme en el libro de matrícula de acciones. Ahora, una SR necesariamente se tiene que hacer, en el caso de una transferencia de acciones, se tiene que hacer por escritura pública, y siempre se van a saber todos los socios, ¿no? A veces, en algunos casos, hay muchos socios, accionistas o empresarios que no desean que todavía figuren, ¿no? En registros públicos, por ejemplo. Por eso recomendamos siempre un saque dinámico, ¿no? Jorge me dice, ¿cómo puedo hacer el trámite de apostillar unas barreras de seguridad vial metálicas? ¿Dónde me puedo dirigir? Apostillar. Jorge, los apostillamientos vienen a ser los documentos. No, no entiendo cuando me dices barreras de seguridad vial metálicas. No entiendo. Normalmente, eh, los apostillados vienen a ser que el documento tenga valor jurídico en otro país. Entonces, eh, si yo tengo, por ejemplo, un certificado de matrimonio, quiero validarlo en otro país, por ejemplo, en Chile. Entonces, yo me casé en Perú,
la entidad correspondiente, quien expide esa partida de matrimonio, aquí nosotros llamamos RENIEC. En RENIEC hacemos el trámite para que ese trámite nos expida la documentación y que diga documento para el exterior. Y ese documento, el representante de la RENIEC me legaliza ese documento, además, me lo firma y esa documentación me voy a Ministerio de Relaciones Exteriores para apostillar. Y en el Ministerio de Relaciones Exteriores me preguntan para qué países. Para Chile, me lo apostillan y se va para Chile. Ese documento tiene valor legal en Chile. No, por eso no entiendo mucho tu pregunta, Jorge, discúlpame. Exactamente, María José. El 51 puede ser como personas accionistas, personas naturales o personas jurídicas, sociedad peruana, pero esta sociedad peruana también tiene que tener socios peruanos. Ojo, ojo ahí. Jorge, cuando tú me llamas barreras de acero, ¿son bienes? En todo caso, Jorge, te van a hacer llegar el correo de seguimiento y si necesitas alguna consulta personalizada, encantados de poder ayudarte. Acá tengo una consulta también, unas preguntas, dice una consulta. Para conformar empresas, si soy extranjero, ¿puedo hacerlo solo con pasaporte o debo tener carnet de extranjería? No, no. No. Tienes que hacerlo con pasaporte. Tienes que hacerlo, no tengo nombre. Tienes que hacerlo con pasaporte y cuando firmes la minuta firmada por abogado y la escritura pública ante la notaría, el notario te va a exigir que tengas un permiso para firmar contrato. Eso es, como les comenté, es algo de día a día. Se saca un permiso para firmar contratos en migraciones, no hay ningún problema, salvo que la persona ingrese con visa de negocios, ahí sí el notario no te pide, pero si ingresas como pasaporte, y normalmente todos los extranjeros que ingresan con visa de turista. Se solicita migraciones posteriormente, antes de firmar la escritura pública, este permiso para firmar contratos, le saca el reporte y con eso uno va a la notaría y puede firmar la escritura pública. Eso no hay ningún tipo de problema. Gracias, Igor, por tus comentarios. Lili me dice, si la sociedad se conforma por dos personas naturales de igual parte de participación, ¿qué pasa con la declaración de beneficiario final? La declaración de beneficiario final son esas dos personas naturales que tienen que firmar ese formulario. Lo de beneficiario final, como les comenté, son aquellas personas naturales que poseen, a partir del 10% de participación, todos son beneficiarios finales. Ahora bien, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, yo soy accionista con el 5% y mi hermano es con el 30%, mi papá con el 50%. Familias también se juntan, las familias también se suman y por ende yo también vendría a ser beneficiario final. ¿Ok? Lili, es indistinto, es indistinto. En nuestro día a día nosotros tenemos empresas constituidas por personas naturales y también por personas jurídicas, ¿no? Empresas chilenas, sin ningún tipo de problema. Creo que
Creo que ya absolví todas sus consultas. No sé si tengan alguna otra para poder dar por terminado este webinar. Y como les repito, vamos a mandar correos de seguimiento y vamos a mandar esta presentación, ¿no? Y cualquier consulta igual adicional, encantados de poder ayudarlo. Sí, Marco, te esperamos. Israel, ese es un tema laboral. Eh, por favor, si nos puedes mandar tu consulta para poder derivarla a nuestra área laboral. Marco, no sé si ya... a ver, dice, en el caso de los consultorios, si inicialmente son dos socios y luego una de las dos socias le transfiere sus acciones a otra, este acto no se lleva a registros públicos, solo se queda en libro de actas. Hace un momento me hicieron una pregunta, ¿por qué una sociedad, por qué es constituir, o por qué constituir una sociedad anónima cerrada o una SRL? Marco, dependiendo del tipo de sociedad que vas a constituir. Si son dos socias y van a transferir a una tercera persona natural o jurídica, si tú optas por una sociedad anónima cerrada, efectivamente es como tú dices, se hacen el libro de actas, en el libro de matrícula de acciones, contratos privados, pero sí se comunica a la SUNAT ese cambio, pero no se inscribe en registros públicos. En cambio, si yo constituyo una SRL, allí sí, porque ahí no existen libros de matrícula de acciones, ahí sí tengo que hacer necesariamente una minuta y una escritura pública ante el notario y ahí sí se inscribe en registros públicos. Por eso es la diferencia entre una y otra y nosotros siempre recomendamos al menos lo que son las sociedades anónimas cerradas. Eh, No sé si habrá alguna otra. Creo que nos hemos pasado el tiempo, pero nosotros encantados. Eh, ok, Marco. Entonces, gracias por su asistencia. Les vuelvo a repetir que vamos a mandar correo de seguimiento para poder adjuntarles o cualquier requerimiento que quieran, vamos a mandarles las consultas y vamos a enviar esta presentación. Muchas gracias por su asistencia. Hasta luego.